Del Centro de Conferencias, la Manzana de Templo en Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música de esta sesión será ofrecida por un coro de poseedores del sacerdocio de los institutos de religión de Orem y Salt Lake. Hermanos, les damos la bienvenida a esta sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Hinckley, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Faust, que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten vía satélite a los poseedores del sacerdocio congregados en el tabernáculo, el salón de asambleas, el centro Marriott de BYU, el centro de capacitación misional de Provo y en muchos otros lugares del mundo. La música para esta sesión será ofrecida por un coro del sacerdocio de los institutos de Orem y Salt Lake bajo la dirección de Douglas Branchley, Don Keaton y Ryan Eggett con John Longhurst al órgano. El coro dará comienzo a esta sesión cantando: Alabad al Señor con vuestro corazón y vuestra voz. Y la primera oración será ofrecida por el elder Christopher Golden Jr. de los 70. Let all men
Our gracious and eternal Heavenly Nuestro Father, amado Padre Celestial, in deep gratitude we come to Thee con this gratitud day nos acercamos ante ti este to día assemble as a body of Thy holy para priesthood. reunirnos como miembros del We sacerdocio. recognize Thy hand in all things. We're Reconocemos tu grateful for mano Thy en Son, todas las our cosas y Savior, agradecemos todo lo que tu for Hijo the ha hecho por restoration of Thy nosotros, gospel through the prophet por haber Joseph Smith. restaurado el Evangelio a través del profeta José Thou Smith. infant of the Holy Ghost. We ask Thee that Thy Spirit Te will be with pedimos us que this tu day, Espíritu esté con nosotros este día, that we may be edified and que instructed, podamos ser edificados e that we may instruidos, be true to our charge, que podamos that Thou ser would fieles bless a us nuestro to cargo, be que true nos servants bendigas of Thee to all of Thy sons and para daughters ser throughout the earth. siervos tuyos a todos los hijos We de la ask Thee, tierra. Heavenly Father, to open the doors Te of pedimos nations que to the abras preaching las of the gospel, naciones a la predicación to del remember the Evangelio, poor, para recordar the a needy, los the sick, and pobres y a los afflicted, necesitados y afligidos, to bless our missionaries that they may teach the para gospel bendecir a with nuestros power and authority, misioneros, and that para que puedan members enseñar el throughout Evangelio the earth will be y para engaged que in los this great miembros effort. se involucren en este gran Heavenly esfuerzo. Father, particularly at this time, we Padre, grow especialmente to en have esta a living ocasión, prophet in our te midst. agradecemos We el ask tener Thee un to bless profeta entre President nosotros. Hinckley Bendice al presidente and Hinckley his wonderful wife, y a su with maravillosa health and esposa strength con and salud protection, y fuerza y that Thou protección, would preserve them. que puedas Bless the preservarles. first presidency and the 12. Y bendice a la primera presidencia y a los We are grateful 12. to Thee, and we ask Te Thee that we may agradecemos be true to Thee in a all ti things. y te Humbly pedimos in que the name podamos of ser Jesus fieles a ti Christ. en todo, Amen. en el nombre de Jesucristo. Amén. The choir will now Ahora el sing coro cantará Beautiful Sublime Salvador. At the conclusion of the Después singing, el elder Neil A. Maxwell, Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra. He will be followed Seguido al elder Maxwell, escucharemos a los elders Mervyn Arnold de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español, y al elder Earl Tengy de la presidencia de los 70.
Brethren, please allow me to reminisce. Hermanos, quisiera rememorar con gratitud días pasados. Espero que podamos hacerlo cómodamente, como una conversación, citando unos cuantos recuerdos, nada espectacular, y varias frases clave para tener en cuenta. Muchas de estas frases son breves y probablemente es su brevedad las que hace que sea fácil recordarlas. El enfoque de los recuerdos se centra en la forma en que un Señor misericordioso me ha hecho progresar. Si uno de estos recuerdos se aplica a ustedes, quizá padres e hijos deseen analizarlo juntos más tarde. Remontémonos al 2 de junio de 1944. Las minutas del barrio Wandamer de la Estaca Grant indica que la Santa Cena fue bendecida por mis amigos Ward Jackson y Arthur Hicks y por mí, y repartida por 8 diáconos a una congregación de 110 personas. Después de eso fui a la guerra. En mayo de 1945 bendije otra vez la Santa Cena, pero en una trinchera de Okinawa y para una congregación de una persona, yo. Mi capacitación de joven me sirvió de guía sin bombo ni platillo, y la aprecié entonces solo en parte, incluso el abstenerme de tomar café en aquellas circunstancias en las que el agua era escasa y tenía sabor a cloro. No sé lo que les espera a ustedes, jóvenes, pero les aconsejo que se pongan el cinturón de seguridad y se ciñan firmemente a sus principios. En mis días de primaria cantábamos El arroyito da, una canción motivadora, aunque de escasa doctrina. Los niños de hoy cantan una más espiritual. Yo trato de ser como Cristo. En esos días, todos, mi familia, mi vecindario, mi barrio de la iglesia y mi escuela, éramos pobres, pero no lo sabíamos. Nos dábamos unos a otros la libertad de progresar, de cometer errores tontos, de arrepentirnos y de empezar a desarrollar cierta capacidad espiritual. Actualmente hay padres que, preocupados por sus hijos, insisten en arrancar de continuo las flores para ver cómo está la raíz. Jóvenes o viejos, mis hermanos del sacerdocio, sean agradecidos a las personas que les tienen el suficiente amor para corregirlos y para recordarles las normas y posibilidades de ustedes, aunque no les guste. Un amigo mío, ya fallecido, me dijo una vez que hice un comentario sarcástico. ¿Qué necesidad había de decir eso? Su breve reproche fue amablemente expresado, lo cual demuestra que la corrección puede ser un acto de afecto. Es especialmente memorable el que los seres queridos sean un ejemplo. Mi hermana Lois, casi ciega de nacimiento, no solo superó el problema, sino que prestó buen servicio como maestra de escuela pública durante 33 años. Tenía el mismo espíritu de los pioneros que sin quejarse se encaminaron al oeste. Un espíritu que todos necesitamos. Así que si ustedes atraviesan pruebas, beban las amargas copas de la vida, pero no se amarguen. Poco después de volver a casa tras la Segunda Guerra Mundial, tuve que cumplir ciertas promesas, o sea, ir a la misión de inmediato. Me cansé de esperar por el obispo y, por causa de mi tendencia a olvidar los límites de la autoridad, fui a casa del obispo a hablar con él. Le dije que había ahorrado dinero y que quería poner manos a la obra. El buen obispo vaciló y luego me dijo que había estado pensando en hablar conmigo para que saliera a la misión. Años más tarde, supe, gracias al que había sido un dedicado secretario de barrio, que el obispo opinaba que era necesario que yo pasara un tiempito más con mi familia,
después de haber estado alejado de ella durante una 10ª parte de mi vida. Al oír eso, sentí remordimiento por haber sido tan propenso a juzgar. No es de extrañar que el padre del elder Henry Eyring haya comentado sabiamente que la iglesia era perfecta hasta que él nos dejó entrar a todos nosotros. Quisiera agregar 2 recuerdos importantes para los padres jóvenes. Cuando yo lo era, un día acababa de recibir una llamada telefónica en la que me avisaron que había muerto un amigo en un accidente. Con lágrimas en las mejillas, me senté en la sala. Mi hijito Cory, que pasaba en ese momento por el corredor, vio mis lágrimas y, según me enteré, como él no sabía nada de la llamada telefónica, supuso que él me había desilusionado en algo. Hermanos, muchas veces subestimamos la sinceridad con que nuestros hijos quieren complacernos. Porque casi no tengo habilidades matemáticas, era muy raro que pudiera ayudar a nuestros hijos con asuntos de aritmética o ciencias. Un día, nuestra hija Nancy, estudiante de secundaria, me pidió que le ayudara un poquito con un caso de la Corte Suprema. Era el caso de Fletcher versus Peck. Me entusiasmó la idea, después de tantas veces de no haber podido ayudar. Al fin tenía una ocasión de demostrar mi conocimiento. Empecé a hablar locuazmente del caso. Finalmente, mi frustrada hija me dijo: «Papá, solo necesito un poquito de ayuda». Es que yo estaba satisfaciendo una necesidad propia en lugar de ayudarle un poquito. Adoramos a un Señor que nos enseña precepto por precepto. Así que, hermanos, cuando estemos enseñando a nuestros hijos, incluso el Evangelio, no les echemos encima la carga completa. En los últimos años, he visto a algunos que dejan la iglesia, algunos que antes no la dejaban en paz, y empleaban muchas veces sus dudas intelectuales para cubrir las fallas de su conducta. Ustedes observarán algo similar. Dicho sea de paso, no esperen que las soluciones del mundo para los problemas del mundo sean muy eficaces. Esas soluciones, según escribió C.S. Lewis, consisten a veces en correr con extinguidores de incendios en épocas de inundaciones. Solo el Evangelio tiene una relevancia constante y las cosas artificiales no sirven. Una vez que viajaba con el elder Russell Nelson y su esposa, salimos de nuestro hotel en Bombay, India, a tomar el avión para Karachi y de allí para Islamabad. Cuando llegamos al desordenado aeropuerto, vimos que nuestro vuelo se había cancelado. Con impaciencia, le dije al empleado de la aerolínea que estaba en el mostrador: «¿Qué quiere que hagamos? ¿Que nos demos por vencido y regresemos al hotel?». Él me contestó con mucha dignidad: «Señor, ustedes no van a volver al hotel». Anduvimos por el aeropuerto hasta que encontramos un vuelo y llegamos a tiempo para la reunión en Islamabad. Incluso pudimos dormir aquella noche tranquilamente. A veces la vida es así. Se nos deja para que sigamos adelante y soportemos las esperanzas frustradas, rehusando volver al hotel. De no ser así, el síndrome de los vencidos nos afectará en todas las etapas de la vida. Por lo demás, el Señor conoce el camino que tenemos que recorrer antes del ocaso.
En 1956, after returning home, cuando regresaba a mi estado después de muchos años en la ciudad de Washington, D.C., y habiendo rechazado varios empleos atractivos allá, recibí una oferta para trabajar en la Universidad de Utah. Mi esposa opinó que debía aceptarla. Dijo, pienso que si vas, tal vez puedas tener alguna influencia sobre los estudiantes. Le respondí con impaciencia, no haré más que escribir noticias para la prensa. Pero las oportunidades que se me presentaron después incluyeron ser obispo de un barrio de estudiantes, rector de los estudiantes y profesor de ciencias políticas de muchos alumnos excelentes. Por supuesto, lo importante no era el prestigio, sino el verme forzado a progresar y tener las oportunidades de prestar servicio. Nuestras esposas a menudo son inspiradas, aunque no con lógica. Y ese hecho de la inspiración que va contra la lógica que tienen las mujeres jóvenes es algo que quizás sus padres tengan el valor de explicarles alguna vez. También es interesante que sin darnos cuenta de ello creamos expectativas en las vidas de nuestros nietos. Hace algunos años, cuando nuestro nieto Robbie tenía unos 5 años, pasamos a ver a su familia en la ciudad de Orem. El niño dormía en el piso superior y su mamá lo llamó diciéndole, Robbie, el abuelo Neil está aquí. Con vocecita soñolienta dijo, ¿tengo que llevar las escrituras? Claro, él era demasiado pequeño para leerlas, pero igual las llevaba, como muchos hacen en la iglesia actualmente. Hermanos, hay muchos recuerdos que quedan firmemente grabados en la vida de cada uno de nosotros y pueden ayudarnos a tener presente cuán misericordioso ha sido el Señor. Ciertamente lo ha sido conmigo. Hermanos, al someter nuestra voluntad a la de Dios, le damos lo único que podemos darle, porque es lo que realmente nos pertenece. No esperen demasiado para buscar el altar o para comenzar a depositar en él la ofrenda de su voluntad. No hace falta que esperen un recibo, puesto que el Señor tiene sus propias y especiales formas de recompensar. Testifico que Dios los ha conocido individualmente por muchísimo tiempo, hermanos. Los ha amado durante mucho, mucho tiempo. Él conoce no solo los nombres de todas las estrellas, sino también los de ustedes, al igual que sus pesares y alegrías. Y a propósito, ustedes nunca han visto una estrella imperecedera, porque todas más aquí o más allá se extinguen. Sin embargo, sentados a su lado esta noche, hay individuos inmortales que son imperfectos, pero que tratan, aún así, de ser como Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. El hermano José de Sosa Márquez era la clase de líder que comprendía bien el principio que enseñó el Salvador. Y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, para que se haga fuerte también. Como miembro de la presidencia de la rama en Fortaleza, Brasil, el hermano Márquez y los demás líderes del sacerdocio crearon un plan para reactivar a los menos activos de su rama. Uno de ellos era un joven de nombre Fernando Araújo. Hace poco hablé con Fernando y él me contó su historia. Comencé a participar en las competencias de surfing los domingos
y dejé de ir a las reuniones de la iglesia. Un domingo de mañana, el hermano Márquez llamó a mi puerta y le preguntó a mi madre, que no era miembro, si podía hablar conmigo. Cuando ella le dijo que yo estaba dormido, le pidió permiso para despertarme y me dijo, Fernando, vamos, es tarde. Y sin escuchar mis excusas, me llevó a la iglesia. Al domingo siguiente pasó lo mismo, así que al tercer domingo salí temprano para evitarlo. Al abrir la puerta, lo encontré sentado en su auto leyendo las Escrituras. Cuando me vio, dijo, «Qué bueno, te levantaste temprano. Hoy vamos a buscar a otro joven». Yo traté de apelar a mi albedrío, pero él me dijo, «Hablaremos de eso más tarde». Pasaron 8 domingos sin poder librarme de él, por lo que decidí quedarme a dormir en casa de un amigo. Estaba en la playa a la mañana siguiente cuando vi a un hombre vestido de traje y corbata que se acercaba a mí. Cuando vi que era el hermano Márquez, corrí hacia el agua. De pronto sentí una mano en mi hombro. Era el hermano Márquez con el agua hasta el pecho. Me tomó de la mano y dijo, «Vamos, se te hace tarde». Cuando me quejé de que no tenía ropa adecuada para ir, me dijo, «Está en el auto». Ese día, al salir del océano, me emocionó el amor y la preocupación sinceros que el hermano Márquez sentía por mí. Él comprendía verdaderamente las palabras del Salvador. «Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil». El hermano Márquez no solo me llevó a la iglesia, sino que el quórum se aseguró de que yo permaneciera activo. Los del quórum planearon actividades que me hicieron sentir necesitado y querido. Recibí un llamamiento y se convirtieron en mis amigos. Al hablar sobre la obra de los quórumes del sacerdocio arónico de su barrio, el hermano Araujo declaró, «Nuestra obra de rescate es el centro de atención de esos 3 quórumes. Tenemos una lista de nuestras ovejas perdidas y las presidencias de los quórumes, los asesores y el obispado se la dividen y las visitan. No solo visitamos a los menos activos, sino también a los no miembros en familias menos activas o en las que no todos son miembros. Hablamos sobre cada uno de ellos en las reuniones de presidencia de quórum. En 2003 rescatamos a 5 presbíteros, un maestro y 2 diáconos que ahora están activos. Al reflexionar en el deseo de esos hermanos del sacerdocio de cumplir con sus deberes sagrados, dedicando la mayoría de su tiempo a ministrar en lugar de administrar, recordé estas palabras del Salvador. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El ejemplo del Salvador de hacer una milla más para buscar a su oveja perdida se manifiesta en las Escrituras. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿No se nos ha dicho cuánto tiempo le llevó el buen pastor encontrar a su oveja perdida? O si otros le ayudaron en la búsqueda, pero sabemos que ellos conocían su voz y que Él las amaba. Sabemos también que Él no se desanimó, que fue tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando regresó, traía la oveja perdida segura sobre sus hombros. Y entonces exclamó, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En Ezequiel leemos la voz de admonestación del profeta.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, demandaré mis ovejas de su mano. El Señor siempre ha requerido que a quienes Él ha confiado su santo sacerdocio, los padres, los líderes y los miembros de quórum, sean hallados responsables por sus rebaños. Hermanos, debemos buscar nuestros rebaños y no permitir que sean presa de todas las fieras del campo. Estoy agradecido por el ejemplo del buen pastor que no renunció sino hasta tener a su oveja perdida en casa, por los ejemplos del presidente Thomas S. Monson, que cuando era obispo dejó a su rebaño a cuidado del asesor y fue hasta un taller y rescató a Richard de la fosa de Engrase, del hermano Márquez que rescató a Fernando del Océano, y por los ejemplos de muchos de ustedes que hicieron una milla más para encontrar a quien estaba perdido. Sus esfuerzos tendrán un alcance eterno en las vidas de los miembros de su quórum y de las posteridades de ellos por las generaciones futuras. Ellos serán testimonios vivientes de la promesa que dio el Salvador cuando dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre, y cuán grande no será vuestro gozo. Que cada quórum y cada uno de nosotros, obrando en conjunto con los consejos de la Iglesia, sigamos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, y lleve consigo al que es débil, para que se haga fuerte también. Testifico con humildad que Jesucristo es el Redentor y el buen pastor, y que Él vive. Yo lo sé, en el nombre de Jesucristo. Amén. Acabamos de escuchar las palabras pregrabadas por el elder Mervyn B. Arnold de los 70. Vamos a continuar ahora escuchando en inglés hasta el final de su discurso. They will be living testimonies of the promise given by the Savior when he said, feed the flock of God which is among you, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away, that ye may bring souls unto me, that ye may rest with them in the kingdom of my Father, and how great shall be your joy. May each quorum and each one of us individually, working in conjunction with the councils of the church, follow the example of our Lord and Savior to take him that is weak, that he may become strong also. I bear humble witness that Joseph Smith was a prophet of God, that the Book of Mormon is scripture, that President Gordon B. Hinckley is indeed a prophet of God. I know that Jesus Christ is the Redeemer and the Good Shepherd, and that he lives. In the name of Jesus Christ, amen. Mis queridos hermanos del sacerdocio, qué honor es para mí estar con ustedes esta noche. 4 de mis nietos se encuentran en el centro de conferencias: Craig, Brent, Kendall y Michael. Quiero dirigirme a ellos y a todos los poseedores del sacerdocio arónico e invitar a los demás a que escuchen. En un mensaje de la primera presidencia que se halla en el folleto Para la fortaleza de la juventud,
leemos lo siguiente: Nuestros amados jóvenes, tenemos plena confianza en ustedes. Ustedes son espíritus escogidos que han nacido en esta época en que las responsabilidades y las oportunidades, al igual que las tentaciones, son sumamente intensas. Están iniciando su jornada por esta vida terrenal. Su Padre Celestial desea que vivan felices y desea llevarlos de nuevo a su presencia. Las decisiones que tomen hoy determinarán mucho de lo que habrá de venir durante su vida y la eternidad. Ustedes viven en un mundo de gran incertidumbre. Hay muchas voces a su alrededor, muchos senderos, y no todos conducen a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo sabrán a quién deben escuchar y a dónde deben ir? El profeta Jacob responde a esas preguntas en este versículo. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Pero ¿cuáles son las cosas como realmente son a las que se refiere Jacob? Hablando de ese tema, el elder Neil A. Maxwell dijo: si no se responde obedientemente a las cosas como realmente son, surgen los interminables desvíos y las búsquedas infructuosas de otro curso de vida. Un curso de vida que está equivocado ahora no puede ser ni será correcto más adelante. El Evangelio del Señor Jesucristo nos ofrece muchas verdades, que realmente hay un Dios viviente, que en verdad hay una iglesia viviente, que en realidad hay profetas vivientes, que efectivamente hay escrituras vivientes y que verdaderamente habrá una resurrección con un juicio. Existen ciertas verdades ciertas, como cosas como realmente son, que están reforzadas por normas, muchas de las cuales pueden medirse. Veamos varios ejemplos de esto en el atletismo. En la revista Liaona de marzo de 2004, hay una fotografía de Moroni Rubio de México. Hace 2 años, a los 16 años, ganó el primer lugar de los campeonatos juniors centroamericanos en los 100 metros llanos. Su tiempo récord actual es de 10 segundos con 46. Se le toma el tiempo con un cronómetro que mide su rendimiento. Un atleta cubano que saltó aproximadamente 2 metros con 56 centímetros tiene el récord mundial de salto en alto para hombres. ¿Pueden imaginar un salto de esa altura? Los que compiten en salto alto brincan sobre una barra horizontal que descansa en 2 postes verticales. Esa barra representa una norma, una medida que se debe alcanzar o superar. Imagínense lo que sería un evento de atletismo en el que no hubiera cronómetros para tomar el tiempo a los corredores o una barra horizontal para medir la altura de los saltos. Tal como en el atletismo, en la vida, hay normas, o sea, ciertas medidas de comportamiento. Existe lo que es correcto y lo que no lo es. Los poseedores del sacerdocio no ejecutamos el salto alto sin una barra horizontal que lo mida. Lamentablemente, en el mundo, vemos que se quitan normas tradicionales de moralidad y de conducta. La frase coloquial de la actualidad es: haz lo que quieras. El mundo contempla las normas morales tradicionales como algo pasado de moda. Nosotros pertenecemos a una iglesia en la que se espera que obedezcamos las normas. Lo que ha sido malo en el pasado sigue siendo malo actualmente. La iglesia no modifica las normas de moralidad para adaptarse a las costumbres cambiantes ni a los caprichos de la sociedad en que vivimos. El presidente Gordon B. Hinckley nos habló de una experiencia que tuvo un muchacho cuando él y su hermano Sherman se acostaban en la noche en la cama de una vieja carreta y contemplaban las estrellas en el cielo. Se tornaban para señalar las más conocidas y seguían la forma de la constelación de la Osa Menor para encontrar la estrella polar. El presidente Hinckley dice que esa estrella lo fascinaba, pues fuera cual fuera la rotación de la Tierra, su posición en el cielo nunca variaba. Y nos comenta: la reconocía como una constante en medio de los cambios. Era algo con lo que siempre se podía contar, algo de lo que se podía depender, como un ancla, en lo que parecía ser un firmamento inestable y de continuo movimiento.
Después de mencionar la posición firme y constante de la estrella polar, un escritor relató como contraste lo que le pasó a un niño que se perdió mientras estaba en un campamento. Cuando su padre por fin lo encontró, le preguntó si se había acordado de fijarse en algo del paisaje que estuviera siempre a la vista, puesto que eso le habría ayudado a mantenerse en la misma dirección. El niño contestó: lo hice. ¿Y qué fue?, le preguntó el padre. Aquel conejo que está allá, respondió el niño. Jóvenes del sacerdocio arónico, fijen la mirada en las inalterables normas del Evangelio y no en el movedizo conejo. En el folleto para la fortaleza de la juventud, las normas siguientes son, entre otras, como una estrella polar para ustedes. Elijan amigos que sigan normas elevadas. No desfiguren su cuerpo con tatuajes ni perforaciones. Eviten la pornografía. No escuchen música que contenga lenguaje grosero. No usen expresiones obscenas ni profanas. Salgan solo con miembros del sexo opuesto que tengan normas elevadas. Manténganse sexualmente puros. Arrepiéntanse cuando sea necesario. Sean honrados. Guarden el día de reposo. Paguen el diezmo y obedezcan la palabra de sabiduría. Hace 12 años, en uno de los países de África, teníamos miembros fieles de la iglesia que habían pasado varios años reuniéndose en sus propias casas. Yo viajé a ese país con el propósito de solicitar permiso del gobierno para llevar misioneros a establecer la iglesia. Me reuní con un alto ministro religioso del gobierno que me concedió 20 minutos para explicar nuestro punto de vista. Cuando terminé, me dijo: en lo que me ha dicho no veo nada que sea diferente de lo que actualmente tenemos a disposición. No veo ninguna razón para aprobar su solicitud de traer misioneros a nuestro país. Y con eso, se puso de pie para acompañarme hasta la salida. Entré en pánico. Había fracasado y al cabo de un minuto se daría por terminada la audiencia. ¿Qué podía hacer? Ofrecí una oración silenciosa. Entonces tuve una idea inspirada y le dije al ministro: Señor, si me concede 5 minutos más, me gustaría exponerle otra idea. Después me marcharé. Él accedió cortésmente. Saqué la billetera y extraje este pequeño folleto para la fortaleza de la juventud que siempre llevaba conmigo. Luego le dije: este es un pequeño folleto de normas que damos a todos los jóvenes de nuestra iglesia. A continuación, le leí algunas de las normas de las que hablamos esta noche. Cuando terminé me preguntó: ¿quiere usted decir que espera que la juventud de su iglesia cumpla estas normas? Sí, le respondí, y lo hacen. Eso es extraordinario, me dijo. ¿Podría enviarme algunos de esos folletos para distribuirlos entre los jóvenes de mi iglesia? Le contesté: sí, y se los envié. Varios meses después recibimos la aprobación oficial del gobierno de aquel país para ir allá y establecer la iglesia. Jóvenes, esas normas que tienen el privilegio de seguir son verdaderamente una perla de gran precio. El mundo no las comprende, pero muchas personas buenas las buscan y ustedes las poseen. El profeta José Smith recibió una revelación que señala la forma en que podemos saber hoy qué voces debemos escuchar, qué normas debemos seguir. En esa revelación se menciona que nuestra época, o sea, esta generación, serían tiempos en que los hombres verían una plaga arrasadora y una enfermedad desoladora que cubriría toda la tierra. A continuación, el Señor dio la norma de seguridad que protegerá a los seguidores fieles diciendo: pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Los hermanos de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles son discípulos que están en lugares santos. A ellos los tiempos cambiantes no los mueven ni los desvían de aquello que se han establecido como verdad en todas las generaciones anteriores. Las normas de la iglesia son firmes y verídicas. Tienen por objeto la seguridad eterna de ustedes. Cuando se comprometen a cumplirlas, se les evalúa de acuerdo con normas cuyo valor ha puesto a prueba el tiempo y que han sido aprobadas por Dios. Mis nietos y mis queridos hermanos del sacerdocio arónico, ustedes están en una carrera que dura toda la vida.
no es una breve carrera de velocidad, es más bien una maratón. Se les examinará y se les pondrá a prueba según las normas de Dios, ya establecidas. El Espíritu los guiará para ayudarles a saber qué hacer. Somos casi la única organización que tiene normas establecidas y probadas por el tiempo. Casi todas las demás han sucumbido a las costumbres mundanas. Cuán bendecidos somos de tener profetas vivientes. Los dejo ahora con la promesa que hace la primera presidencia en el folleto para la fortaleza de la juventud. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. It will now be my Ahora pleasure tendré el placer de dirigirles la palabra y después de mis palabras, el coro y la congregación cantarán el himno número 15, lo ora el profeta. Después, el presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra. My beloved brethren of the Mis queridos hermanos del Santo Sacerdocio de Dios en todo el mundo, I greet los saludo en el espíritu de amor y hermandad. in this life. En esta vida tenemos que tomar muchas decisiones. Some are very important, Algunas son muy importantes, some are not. otras no lo son. Many of our choices Muchas son entre el bien y el mal. the choices we Sin make embargo, las decisiones que tomamos determinan en gran parte nuestra felicidad o infelicidad, or our unhappiness because we porque have tenemos to que live with vivir con sus consequences consecuencias. of our choices. Making perfect No es choices posible all tomar the decisiones time is perfectas todo el tiempo. It just No ocurre así. But it is Pero sí es possible posible to tomar make good decisiones choices buenas we can live with que podamos aceptar y que nos hagan madurar. when God's Cuando los children hijos de are Dios worthy viven of dignos divine de la guía guidance, divina, they can become llegan a ser free libres forever, para siempre, knowing good for discerniendo el bien del mal, themselves para actuar por sí and not mismos be y no para que se acted actúe sobre ellos. Sometimes we make A veces poor hacemos choices malas when we elecciones yield to cuando peer cedemos a la presión de los amigos. Keith Merrill Keith Merrill had such an tuvo tal experience experiencia when he cuando was a era young joven. man. He and his Él y friends sus were amigos se riding lanzaban de the las sheer peligrosas rock rocas walls of the empinadas East que Canyon forman la Reservoir, pared del reservorio en el northeast cañón of Salt este, Lake City. al noreste de Salt Lake. It inevitably turned En into forma a inevitable se convirtió contest en un concurso para adolescentes cuando uno de los jóvenes ascendió hasta la cima de la represa y se lanzó de 14 metros hacia las profundas aguas del reservorio. El resto de los jóvenes subieron hasta la cima de la represa y se lanzaron igual. Uno de los muchachos no se quedó satisfecho y dijo, está bien, lo haré mejor. Y subió 18 metros en el acantilado. No deseando quedarse atrás, Keith subió junto con él y después de que el joven se hubo lanzado al agua y parecía estar bien, Keith se armó de valor y se lanzó. El concurso era solo ahora de los dos muchachos. El amigo de Keith subió hasta los 21 metros y se lanzó. Salió del agua riendo y frotándose los ojos y los hombros y desafió a Keith. Bueno, ¿lo vas a hacer? Por supuesto que lo voy a hacer. Y todos en la orilla dijeron, por supuesto que lo va a hacer. Así que Keith nadó de vuelta a la orilla y subió las rocas. Sabía que si saltaba de la misma altura, su amigo iba a querer saltar aún más alto. Así que con rapidez subió 24 metros hasta la cima del acantilado. Nadie podría subir más alto que la cima. Cuando Keith miró hacia abajo, se sintió aterrado al ver el agua tan lejos. Había tomado una decisión imprudente y no era algo que quería hacer ni que creyera que estuviese bien, sino que había basado su decisión en la insistencia y los desafíos de media docena de jóvenes, cuyos nombres ni siquiera podía recordarlos ahora. Retrocedió y corrió tan rápido como pudo hacia el filo, encontró la marca que había hecho cuidadosamente en el filo de la roca y se lanzó al espacio. Mientras caía recordó que sus padres le habían enseñado que fuese cuidadoso al tomar decisiones, porque una mala decisión lo podía matar. Acabas de hacerlo, pensó.
porque cuando te estrelles contra el agua irás tan velozmente que te parecerá como concreto. Al estrellarse contra el agua, así fue. La sintió como si en verdad fuera concreto. Cuán agradecido estuvo cuando finalmente emergió del agua. ¿Por qué saltó? ¿Qué trataba de probar? A los jóvenes que los desafiaron no les importaba y a lo mejor ni siquiera recuerdan aquella tonta acción. Pero después Keith se dio cuenta de que había tomado una decisión que fácilmente pudo haber sido fatal. Había cedido ante la presión de sus amigos que esperaban que él hiciera lo que él mismo no deseaba hacer. Él sabía más y dijo, estaba viviendo en el mundo. Y en ese momento era del mundo, porque no tenía control de mí mismo. No tomaba mis propias decisiones para mi vida, sino que el mundo decidía por mí, y con las justas había evitado estar en el mundo en una tumba. Se necesita cierta clase de valentía para resistir en vez de actuar en forma impulsiva, permitiendo tontamente que otra persona tome las decisiones por nosotros. Es más fácil mantenernos firmes en nuestras convicciones si tenemos una idea clara de nuestra identidad como hijos de Dios y poseedores del sacerdocio, teniendo un gran potencial para un futuro significativo. Desgraciadamente, algunas de nuestras malas elecciones son irreversibles, pero muchas no lo son. A menudo podemos cambiar el curso y regresar al sendero. Regresar a la senda correcta puede implicar poner en práctica los principios del arrepentimiento. Primero, reconocer nuestro error. Segundo, abandonar la conducta equivocada. Tercero, nunca repetirla. Y cuatro, confesar y restituir donde sea posible. El aprendizaje por medio de la experiencia tiene valor, pero al aprender en la difícil escuela de la vida, a menudo cometemos errores. El progreso viene más rápida y fácilmente al aprender de nuestros padres, de aquellos que nos aman y de nuestros maestros. También podemos aprender de los errores de otras personas, observando las consecuencias de sus malas elecciones. Algunas decisiones presentan buenas oportunidades. No importa qué rumbo tomemos, por ejemplo, al decidir qué carrera seguir o a qué institución educativa asistir. Conozco a un joven brillante y hábil que quería ser doctor, pero la oportunidad no se le presentó, así que escogió estudiar Derecho. Y ha llegado a ser un abogado de mucho éxito, pero creo que habría sido igualmente exitoso como médico. Algunas de nuestras decisiones importantes tienen un orden específico y si demoramos para tomarlas, la oportunidad se esfuma para siempre. A veces nuestras dudas evitan que tomemos una decisión que requiere cambio y así perdemos tal vez una oportunidad. Tal como alguien lo ha dicho, cuando tienes que tomar una decisión y no lo haces, eso en sí es una decisión. A algunas personas les es difícil hacer una elección. Una vez un psiquiatra le dijo a su paciente, ¿alguna vez tiene problemas para tomar decisiones? Y el paciente dijo, bueno, sí y no. Mi esperanza y oración es que seamos tan resueltos como Josué cuando proclamó, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Algunas decisiones tienen consecuencias más grandes que otras. No hay elección voluntaria más grande en esta vida que la de escoger a nuestro cónyuge. Esa elección puede brindar felicidad y gozo eternos. Para encontrar la sublime realización en el matrimonio, los dos esposos necesitan estar plenamente dedicados a su matrimonio. Algunas decisiones importantes para la realización y la felicidad deben tomarse una sola vez. Y después, una vez tomadas, nunca más volverlo a hacer. Por ejemplo, solo una vez tenemos que tomar la determinación firme e inmutable de no fumar tabaco, de no tomar bebidas alcohólicas, de no usar drogas que afecten la habilidad para pensar.
En 1976, el L. Robert C. Oakes, entonces coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era miembro del equipo de negociación de incidentes en el mar, el cual había sido invitado a una cena auspiciada por el Distrito Naval de Leningrado. Cerca de 50 altos oficiales de la Unión Soviética y de los Estados Unidos se encontraban presentes cuando el anfitrión ofreció el brindis antes de la cena. Se pusieron de pie para el primer brindis y levantaron sus vasos, la mayoría de los cuales estaba lleno de vodka. El hermano Oakes tenía limonada en su vaso, lo cual lo notó de inmediato el almirante que dirigía el brindis. Se detuvo y exigió que el hermano Oakes llenase su vaso con vodka, manifestando que no continuaría sino hasta que lo hubiese hecho. El hermano Oakes declinó explicando que era feliz con lo que tenía en su vaso. Empezó a aumentar una tensión bastante incómoda, y aún sus colegas, la mayoría de los cuales tenían rango más alto, se sentían cada vez más intranquilos con la situación. El escolta soviético del hermano Oakes le susurró al oído: «Llene su vaso con vodka». El hermano Oakes pronunció la oración más corta de su vida: «Dios, ayúdame». En segundos, el intérprete soviético, capitán del ejército, con quien antes había conversado de religión, le susurró al almirante anfitrión: «Es por su religión». El almirante asintió con la cabeza, la tensión se disipó de inmediato y el programa continuó. El L. Oakes había decidido años antes que nunca bebería alcohol, así que en el momento de prueba no tuvo que tomar la decisión de nuevo. El L. Oakes estuvo convencido de que él habría sufrido más daño si hubiera transgredido en su principio de su fe que el daño que hubiese recibido por beber el vodka. A propósito, el ceñirse a sus principios religiosos no menoscabó su carrera. Después de aquel incidente, llegó a ser general de 4 estrellas. De una manera extraña, el hacer lo incorrecto a menudo parece ser razonable, posiblemente porque parece ser la ruta más fácil. A menudo escuchamos lo siguiente como justificación para la conducta equivocada: «Bueno, todo el mundo lo hace». Esta idea malévola distorsiona la verdad y su autor es Satanás. Tal como Nefi nos dice: «Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno». No importa de cuánta gente de nuestra sociedad se trate, nadie tiene motivos justos para ser deshonesto, mentir, engañar, usar lenguaje profano, especialmente tomar el nombre de Dios en vano, tener relaciones sexuales inmorales y no respetar el día del Señor. Las acciones de otras personas no dictan lo que está mal o lo que está bien. Una persona que tenga la valentía para tomar la decisión correcta puede influir en otros para que también tomen decisiones sabias. Quiero refrendar lo que se manifiesta en el folleto para la fortaleza de la juventud. Tú eres responsable de las elecciones que hagas. No debes culpar a tus circunstancias, a tu familia ni a tus amistades si eliges desobedecer los mandamientos de Dios. Eres un hijo o una hija de Dios que posee gran fortaleza. Tienes la habilidad para seguir la rectitud y la felicidad, no importa cuáles sean tus circunstancias. ¿Cómo hacemos elecciones correctas? Una decisión implica tomar en forma consciente. Para tomar una decisión inteligente tenemos que evaluar todos los factores disponibles, tanto los pros como las contras. Pero eso no es suficiente. Para tomar la decisión correcta debemos orar y recibir inspiración. La sección 9 de Doctrina y Convenios nos proporciona una gran clave. El Señor le dijo a Oliver Cowdery: «He aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas, si no estuviere bien, no sentirás tal cosa.
sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Al contemplar el futuro, vamos a tener que ser más fuertes y más responsables de nuestras elecciones en un mundo donde las personas a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. No tomamos decisiones sabias si usamos nuestro albedrío en oposición a la voluntad de Dios o al consejo del sacerdocio. Las bendiciones y las oportunidades del mañana dependen de las elecciones que hagamos hoy. Hermanos, creo firmemente, y es mi testimonio, que como grupo tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo de rectitud a todo el mundo. Bajo el gran liderazgo del presidente Gordon B. Hinckley, debemos señalar el camino por medio de las elecciones inspiradas que hacemos. El poder para elegir es suyo. Que usemos sabiamente el albedrío dado por Dios al tomar estas decisiones eternas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos, es una inspiración verles. Es algo maravilloso pensar que en miles de capillas del mundo, en esta hora, sus compañeros de sacerdocio de Dios reciben este programa vía satélite. Las nacionalidades varían y los idiomas son muchos, pero nos une algo en común. Se nos ha confiado portar el sacerdocio y actuar en el nombre de Dios. Somos los recipientes de una confianza sagrada y es mucho lo que se espera de nosotros. Hace mucho, el escritor Charles Dickens escribió sobre las oportunidades que nos esperan. En el clásico Grandes Esperanzas, Dickens describió a un niño llamado Philip Pirrip, más conocido como Pip. Pip nació en circunstancias difíciles. Era huérfano y deseaba de corazón ser erudito y caballero. No obstante, sus ambiciones y esperanzas parecían estar destinadas al fracaso. ¿Se sienten así a veces, jovencitos, los mayores? ¿Pensamos de esa misma manera? Entonces un día un abogado londinense llamado Jagger se acercó al pequeño Pip y le dijo que un bienhechor desconocido le había dejado una fortuna. El abogado puso su brazo en los hombros de Pip y le dijo: «Hijo, tienes grandes esperanzas». Esta noche, al verlo a ustedes, jovencitos, y por saber quiénes son y lo que pueden llegar a ser, declaro, ustedes tienen grandes esperanzas, no debido a un bienhechor desconocido, sino debido a un bienhechor conocido, a saber, nuestro Padre Celestial, y grandes cosas se esperan de ustedes. La vida no se viaja por una supercarretera libre de obstáculos, dificultades y engaños. Por el contrario, es un camino marcado por bifurcaciones y curvas. Tenemos que tomar decisiones en forma constante y para tomarlas con prudencia se requiere valor, el valor para decir no y el valor para decir sí, puesto que las decisiones determinan nuestro destino. El llamado a ser valientes siempre nos llega a todos. Siempre ha sido así y siempre lo será. Un joven soldado que vestía el uniforme gris de la Confederación durante la Guerra Civil de los Estados Unidos escribió en cuanto al valor de un líder militar. Así describe la influencia del general J. Stuart. En un momento crítico de la batalla levantó la mano y exclamó: «Adelante, hombres, adelante, síganme». Con valor y determinación, lo siguieron como un torrente encarnizado. Se apoderaron del objetivo y lo retuvieron. En una época más temprana y en una tierra muy distante, otro líder pronunció la misma súplica: «Venid en pos de mí». No era un general de guerra, sino el príncipe de paz, el Hijo de Dios. Los que lo siguieron entonces y los que lo siguen hoy ganan una victoria mucho más importante de consecuencias eternas. La necesidad del valor es constante. Las Santas Escrituras son la evidencia de esta verdad. José, hijo de Jacob, el mismo que fue vendido para Egipto, mostró la firme determinación de valor cuando a la esposa de Potifar, que intentó seducirlo, le dijo: «¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Y no escuchándola, él huyó y salió. En nuestros días, un padre aplicó este ejemplo de valor a la vida de sus hijos al decir: «Si alguna vez se encuentran donde no debieran estar, salgan de inmediato». ¿Quién no se siente inspirado por los 2,000 hijos jóvenes de Elamán que enseñaron y demostraron la necesidad de tener valor para seguir las enseñanzas de los padres y el valor para ser castos y puros? Tal vez el ejemplo de Moroni sobrepase al de todos ellos.
Él tuvo el valor de perseverar hasta el fin en rectitud. Todos se sintieron fortalecidos por las palabras de Moisés. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Él no los dejó, ni nos dejará a nosotros. No los desamparó, ni nos desamparará a nosotros. Es esa dulce seguridad la que puede guiarnos a ustedes y a mí en nuestra época, en nuestro día, en nuestra vida. Sin duda sentiremos temor, soportaremos burlas y tendremos oposición. Tengamos el valor de enfrentar la opinión popular, el valor de defender lo que es justo. Tener valor y no transigir es lo que trae la aprobación de Dios. El valor llega a ser una virtud real y atractiva cuando no solo es estar dispuesto a morir con hombría, sino también cuando determinamos vivir con decencia. Un cobarde moral es el que tiene miedo de hacer lo que sabe que es correcto porque otros puedan estar en su contra o burlarse de él. Recuerden que todo hombre tiene sus temores, pero el que enfrenta sus temores con dignidad también es valiente. De mi experiencia personal con el valor, quisiera compartir un ejemplo de servicio militar. Entrar en la Marina de los Estados Unidos en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia difícil para mí. Supe de hazañas valerosas, actos de valor y ejemplos de valentía. Uno de los que más recuerdo fue el callado valor de un marinero de 18 años que no era de nuestra fe y que no se avergonzaba de orar. De los 250 hombres de la compañía, él era el único que cada noche se arrodillaba al lado de su cama, a veces entre bromas de curiosos y la burla de los incrédulos, pero con la cabeza inclinada oraba a Dios. Nunca vacilaba ni titubeaba, sino que tenía valor. Me acuerdo de estas palabras de la poetisa Elisa Wilcox. Fácil es ser agradable cuando la vida es placentera, pero el que sonríe es el que vale cuando todo mal le sale. Así era Paul Tingey. Hace solo un mes asistí a su funeral aquí en Salt Lake City. Paul se crió en un buen hogar santo de los últimos días. Sirvió una misión honorable para el Señor en Alemania. Uno de sus compañeros en el campo misional fue el elder Bruce Porter, del primer quórum de los 70. El elder Porter describió al elder Tingey como uno de los misioneros más dedicados y de más éxito que haya conocido. Al concluir su misión, el elder Tingey volvió a casa. Terminó sus estudios en la universidad, contrajo matrimonio con su novia y juntos criaron a su familia. Prestó servicio como obispo y tuvo éxito en su vocación. Entonces, sin aviso, la temible enfermedad esclerosis múltiple atacó su sistema nervioso. Viéndose esclavizado con ese mal, Paul Tingey luchó con valor, pero el resto de su vida estuvo confinado a un centro de salud donde se le atendía y donde hizo sentir a los demás que vivir es bueno. Siempre que yo asistía a las reuniones de la iglesia allí, Paul elevaba mi espíritu como el de los demás. Cuando las Olimpiadas se llevaron a cabo en Salt Lake en 2002, Paul fue seleccionado para portar la antorcha olímpica en un trecho del recorrido. Cuando eso se anunció en el centro de salud, los pacientes gritaron de alegría y un resonante aplauso se escuchó por los pasillos. Cuando felicité a Paul, respondió con su limitada dicción: espero no dejar caer la antorcha. Hermanos, Paul Tingey no dejó caer la antorcha olímpica, sino que con valentía portó la antorcha que le fue dada en la vida y lo hizo hasta el día de su fallecimiento.
espiritualidad, fe, determinación, valor. Paul Tingey tenía esas cualidades. Alguien ha dicho que el valor no es la ausencia del temor, sino el dominio del temor. A veces se necesita valor para levantarnos del fracaso y para hacer un nuevo intento. Cuando era adolescente, jugué en un partido de básquetbol de la iglesia. El entrenador pronto se dio cuenta de que probablemente perderíamos el partido y me puso a jugar después del segundo tiempo. Recibí un pase y cambié de dirección. Tenía valentía. Fui hacia el área de tiro y lancé la pelota al aro. Al lanzar la pelota me di cuenta de por qué nadie del equipo contrario estaba defendiendo. Había lanzado al aro equivocado. Oré en silencio. Padre, por favor, no permitas que la pelota caiga dentro del aro. La pelota rodó por todo el aro y luego cayó afuera. Enseguida se escuchó un cántico que decía: queremos a Monson, queremos a Monson, queremos a Monson fuera. Y el entrenador les concedió su deseo. Años después, cuando era miembro del Consejo de los 12, algunas autoridades generales y yo visitábamos una capilla recientemente terminada, donde inspeccionábamos un nuevo piso que se había instalado en el gimnasio. Mientras algunos mirábamos el piso, el obispo Richard Clark, del obispado presidente, de pronto me arrojó la pelota y dijo: no creo que puedas encestar desde donde estás. Yo estaba lejos del aro y nunca había encestado desde esa distancia. El elder Mark E. Peterson dijo de los 12, yo creo que sí puedes hacerlo. Entonces pensé en esa situación embarazosa de hacía muchos años en que había lanzado la pelota al aro equivocado. Sin embargo, apunté hacia el objetivo y lancé la pelota y encesté. El obispo Clark me arrojó la pelota otra vez y dijo otra vez: no creo que puedas hacerlo otra vez. Y el elder Peterson contestó: claro que sí puede. Las palabras del poeta resonaron en mi corazón. Sácanos de las tinieblas, gran moldeador de hombres, para esforzarnos una vez más. Lancé la pelota y cayó dentro del aro otra vez. Eso concluyó la visita de inspección. Y la última vez, el elder Peterson dijo: tú podrías haber jugado en el NBA. Y no respondí nada, excepto que dije: Dios me ayudó. Ganar o perder en el baloncesto se suma de nuestros pensamientos cuando contemplamos nuestro deber como poseedores del sacerdocio de Dios, tanto del arónico como el de Melquisedec. Tenemos el deber solemne de prepararnos mediante la obediencia a los mandamientos del Señor y de responder a los llamamientos de servirle. Nosotros, que hemos sido ordenados al sacerdocio de Dios, podemos influir en los demás. Cuando nos hacemos acreedores de la ayuda del Señor, podemos edificar a los jóvenes, corregir a los hombres y obrar milagros en su santo servicio. Las oportunidades son ilimitadas. Aun cuando la tarea parezca abrumadora, nos fortalece esta verdad. La fuerza más grande del mundo hoy en día es el poder de Dios, que se manifiesta por medio del hombre. Si estamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Esa ayuda divina, sin embargo, depende de nuestra dignidad. Para navegar a salvo los mares de esta vida terrenal, para llevar a cabo una misión de rescate humano, necesitamos la guía del marinero eterno, el gran Jehová. Para recibir ayuda celestial, elevamos la vista a Dios y extendemos las manos para ayudar a otros. ¿Extendemos con manos limpias?
es puro nuestro corazón. Al mirar hacia atrás en la historia, aprendemos una lección de dignidad en las palabras del agonizante rey Darío. A Darío, por medio de ritos debidos, se le había reconocido como el legítimo faraón de Egipto. A su adversario, Alejandro Magno, se le había declarado hijo legítimo de Amón. Él también era faraón. Alejandro, al encontrar al derrotado Darío al borde de la muerte, le puso las manos sobre la cabeza para curarlo, mandándole ponerse de pie y asumir nuevamente su posición de faraón, diciéndole: juro ante ti, Darío, por todos los dioses, que hago esto con sinceridad y sin engaños. Darío le reprochó suavemente: Alejandro, hijo, ¿crees que puedes tocar los cielos con esas manos? Hermanos, al aprender nuestro deber y al magnificar los llamamientos que hemos recibido, el Señor guiará nuestro esfuerzo y tocará el corazón de aquellos a quienes sirvamos. Hace muchos años, yo visitaba a una anciana viuda llamada Mati, que conocía desde hacía mucho tiempo y de quien había sido obispo. El corazón se me encogía al ver su terrible soledad. Un hijo al que ella quería mucho vivía muy lejos y hacía años que él no la visitaba. Mati pasaba horas mirando por la ventana y esperando. Tras la vieja cortina que abría con frecuencia, la desilusionada madre decía: Dick vendrá, Dick vendrá. Pero Dick no llegaba. Los años pasaron hasta que un día, como un rayo de sol, Dick se activó en la iglesia. Él era parte del quórum de sacerdocio arónico. Vivía en Houston, Texas, lejos de su madre. Entonces viajó a Salt Lake para hablar conmigo y al llegar me llamó por teléfono. Con entusiasmo me contó del cambio que había tenido y me preguntó si tenía tiempo para verle, si venía directamente a mi despacho. Si bien mi reacción fue de alegría, le dije: Dick, primero ve con tu madre y después ven a verme. Y de buena gana hizo lo que le pedí. Antes de que Dick llegara a mi oficina, me telefonó Mati, su madre, y entre sollozos de alegría me dijo: Obispo, sabía que Dick vendría. Le dije a usted que él vendría. Le vi por la ventana cuando llegó. Años después, en el funeral de Mati, Dick y yo recordamos con ternura esa experiencia. Habíamos presenciado el poder sanador de Dios a través de una ventana de la fe que una madre tenía en su hijo. El tiempo sigue su curso. El deber marca el paso en esa marcha. El deber no opaca ni disminuye. Los conflictos catastróficos vienen y van, pero la guerra emprendida por las almas de los hombres continúa sin menguar. Como el llamado del clarín, la palabra del Señor llega a ustedes y a mí y a todos los poseedores de sacerdocio en todas partes. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Que cada uno tenga el valor para hacerlo. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Les queremos recordar que la transmisión del programa del Coro del Tabernáculo tendrá lugar mañana domingo entre las 9:30 y las 10, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El cambio de hora se producirá pasada la medianoche. Les instamos a adelantar los relojes una hora antes de retirarse a dormir. Expresamos nuestro aprecio al coro del sacerdocio de los institutos de Orem y de Salt Lake por la bella música que nos han brindado esta noche. Ahora el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta, será el último orador de esta sesión.
Tras sus palabras, el coro concluirá entonando el himno número 5, Oh Dios de Israel, y la última oración será ofrecida por el elder Craig C. Christensen de los 70. Presidente Hinckley. He estado pensando en lo que me pasaría si me olvidara de ajustar la hora esta noche. En 1936, hace 78 años, una de las secretarias del Quórum de los 12 me comentó lo que un miembro de ese quórum le había dicho, que en la siguiente conferencia general se iba a anunciar un nuevo programa que se llegaría a reconocer como algo aún más notable que la llegada de los pioneros a estos valles. Haciendo un paréntesis, nunca deben comentarle a su secretaria nada que se suponga que debe ser confidencial. Y ella no debería compartir con nadie ninguna información confidencial que se le haya dado. Eso sucedió en aquel entonces, pero con toda seguridad que ya no sucede hoy. Claro que no. Mi secretario lo acepta, mis secretarias. Como bien lo saben, quienes estén familiarizados con la historia, en aquel momento se anunció el plan de seguridad de la iglesia, al que más adelante se le dio el nombre del programa de bienestar de la iglesia. Me preguntaba en aquellos días cómo lo que hiciera la iglesia podría eclipsar en la mente de persona alguna la historia de la congregación de nuestra gente en estos valles del oeste de los Estados Unidos. Aquel fue un acontecimiento de dimensiones tan extraordinarias que pensé que nada llegaría jamás a ser tan digno de mención. Pero he descubierto algo interesante en los últimos tiempos. En la oficina de la primera presidencia recibimos a muchos visitantes distinguidos, entre ellos jefes de Estado y embajadores de naciones. Hace pocas semanas nos visitó el alcalde de una de las ciudades más reconocidas del mundo y después el vicepresidente y el embajador de Ecuador, el embajador de Lituania, el embajador de Bielorrusia y otros. En nuestras conversaciones con ellos, ni uno solo hizo referencia al gran éxodo de nuestros pioneros. Pero cada uno de ellos, en forma independiente, habló con gran admiración de nuestro programa de bienestar y de nuestros esfuerzos humanitarios. Así que, al dirigirme a ustedes en esta gran reunión del sacerdocio, quisiera decir algunas cosas sobre nuestros esfuerzos a favor de los necesitados en varias partes del mundo, ya sea que fueren miembros de la Iglesia o no. Cuando el programa de bienestar, como lo conocemos hoy, fue puesto en marcha, tenía como fin atender las necesidades de nuestra propia gente. En años subsiguientes, decenas de miles de personas han recibido asistencia. Obispos y presidentas de Sociedad de Socorro han podido disponer de alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad para hacerlos llegar a los necesitados. Una cantidad incalculable de miembros de la Iglesia ha prestado servicio voluntario en la producción de lo que se requería. Ahora tenemos en funcionamiento 113 almacenes, 63 granjas, 105 plantas de enlatado y centros de almacenamiento doméstico, 18 plantas de procesado y distribución de alimentos y muchas otras instalaciones. No solo se han satisfecho las necesidades de miembros de la Iglesia, sino que la ayuda se ha extendido a muchos más. Aquí mismo, en la comunidad de Salt Lake City, muchos desposeídos son alimentados a diario por instituciones no afiliadas a la Iglesia, pero que emplean nuestras provisiones de bienestar. Aquí en esta ciudad, así como en un buen número de otros lugares,
Operamos magníficos establecimientos donde no hay cajas registradoras, ni se hacen transacciones monetarias al poner alimentos, ropa y otros artículos a disposición de los necesitados. No creo que se pueda encontrar mejor leche, carne, ni harina en los estantes de ningún mercado que las que se distribuyen desde los almacenes del obispo. Los principios sobre los cuales operan estos establecimientos son básicamente los mismos que los del comienzo. Se espera que los necesitados hagan todo cuanto puedan para abastecerse a sí mismos. Después, sus respectivas familias tal vez puedan ayudarles. Y por último, entra en juego los recursos de la iglesia. Creemos en las palabras de nuestro Señor y las tomamos muy en serio. Él dijo, y el hermano Arnold lo citó esta noche, «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí». Esta es la manera como el Señor vela por los necesitados, a quienes, dijo Él, siempre tendréis con vosotros. Los que están en condiciones trabajan en forma voluntaria en bien de aquellos que no están en condiciones. El año pasado se donaron 563 o 563 días de trabajo en instalaciones de bienestar, el equivalente a un obrero que trabaja 8 horas diarias durante 1.542 años. En una reciente edición del Church News, se publicó un artículo sobre un grupo de granjeros en una pequeña comunidad del estado de Idaho. Permítanme leerles parte de ese artículo. Son las 6 de la mañana de un día de otoño y la helada se siente en el aire sobre las plantaciones de remolacha en Rupert, Idaho. Los largos brazos de las máquinas remolacheras se extienden por encima de las 12 hileras de plantas para cortar las hojas. Detrás de las remolacheras, las cosechadoras clavan sus dedos de metal en la tierra y extraen la remolacha, colocándola sobre una cinta que la transporta hasta un camión. Estamos en la granja de bienestar de Rupert, Idaho, y quienes están trabajando hoy aquí son voluntarios. Por momentos vemos más de 60 máquinas trabajando al unísono, todas de propiedad de granjeros locales. El trabajo prosigue a lo largo del día. Son las 7 de la tarde. El sol ya se ha puesto, dejando la tierra nuevamente a oscuras y fría. Los granjeros se marchan a sus hogares, exhaustos y felices. Otra jornada llega a su reconfortante fin. Esos hombres han cosechado las remolachas del Señor. Ese magnífico servicio voluntario se lleva a efecto constantemente para mantener abastecidos los almacenes del Señor. Desde sus mismos comienzos, el programa no se ha limitado a la ayuda a los necesitados, sino que también ha instado a las familias de la Iglesia a estar preparadas. Nunca se sabe cuándo pueda sobrevenir una catástrofe o enfermedades, desempleo o accidentes. El año pasado, el programa ayudó a familias a almacenar 8.165 toneladas métricas de alimentos básicos para tiempos de necesidad. Es de esperar que esos tiempos nunca lleguen. Pero el saber que tales alimentos están almacenados nos trae tranquilidad y nos proporciona la satisfacción de haber obedecido el consejo que se nos dio. Ahora se ha añadido otro objetivo al programa de bienestar. Comenzó hace algunos años cuando la sequía en África causó hambre y muerte a una innumerable cantidad de personas. Se invitó a los miembros de la Iglesia a contribuir
a un gran esfuerzo humanitario para satisfacer las necesidades de esa gente sumida en la pobreza. Las contribuciones de ustedes han sido numerosas y generosas. El trabajo ha continuado, pues hay graves necesidades en muchos otros lugares. El alcance de esta ayuda se ha transformado en un milagro. Millones de kilogramos de comida, medicamentos, cobijas, tiendas, ropa y otros artículos han servido para prevenir hambruna y desolación en varias partes del mundo. Se han cavado pozos, se han plantado cultivos y se han salvado vidas. Permítanme darles un ejemplo. Neil Darlington es un ingeniero químico que trabajó para una prestigiosa firma industrial en Ghana y con el tiempo se jubiló. Él y su esposa fueron entonces llamados a servir una misión y se les envió de vuelta a ese país. El hermano Darlington dijo: estábamos como representantes de la iglesia en zonas de hambruna, enfermedad y disturbios sociales, extendiendo una mano de ayuda a los indigentes, los hambrientos y los afligidos. En pequeños poblados perforaron nuevos pozos y repararon algunos que ya estaban viejos. Quienes disfrutamos de agua fresca y potable en abundancia, ni siquiera podemos imaginarnos las circunstancias de aquellos que no la tienen. ¿Pueden acaso visualizar a este devoto matrimonio misionero santo de los últimos días? Ellos perforaban la tierra seca y el taladro llega a la capa de agua y el milagroso líquido brota en la superficie y humedece el suelo seco y sediento. Entonces hay regocijo y también hay lágrimas. Ahora hay agua para beber, agua con la cual lavar, agua para los cultivos. No hay nada más atesorado en una tierra seca que el agua. Qué cosa tan hermosa es el agua que brota de un nuevo pozo. En una ocasión, cuando los jefes de la tribu y los ancianos del poblado se reunieron para agradecerles, el hermano Darlington y su esposa preguntaron si estaría bien que les cantaran una canción. Miraron en los ojos de aquellos hombres y mujeres de tez oscura que tenían delante de sí y cantaron "Soy un hijo de Dios", como una expresión de hermandad entre ellos. Este matrimonio, a través de sus esfuerzos, ha llevado agua a cerca de 190,000 personas en remotos poblados y campamentos de refugiados. Piensen en el milagro de este logro. Y ahora contamos, literalmente, con miles de matrimonios como ellos. Matrimonios que, pudiendo haberse entregado hasta el fin de sus vidas a actividades sin mayor valor, han servido y sirven de muchas formas en muchos lugares. Han trabajado y siguen trabajando en zonas empobrecidas del continente americano. Han trabajado y siguen haciéndolo en la India y en Indonesia, en Tailandia y en Camboya, en Rusia y en los países bálticos. Y así la obra sigue creciendo. Uniéndonos al esfuerzo de otras instituciones, la Iglesia ha facilitado recientemente sillas de ruedas a unas 42,000 personas inválidas. Piensen en lo que esto significa para quienes hasta ahora habían tenido que arrastrarse para desplazarse de un lugar a otro. Con la colaboración de abnegados médicos y enfermeras se brindó capacitación sobre resucitación a neonatos a cerca de 19,000 profesionales tan solo en el año 2003. Como consecuencia de ello se salvará la vida de miles de recién nacidos. El año pasado se diagnosticó a unas 2,700 personas con problemas en la vista y se capacitó a 300 especialistas de diferentes lugares en cuanto a nuevos procedimientos. Literalmente, se les devolvió la vista a los ciegos. Donde hubo inundaciones, donde se verificaron desastrosos terremotos, donde el hambre sigue azotando la tierra, donde quiera que hayan surgido necesidades de cualquier índole,
Allí ha habido representantes de la Iglesia. El año pasado se hicieron contribuciones por un valor aproximado a los 98 millones de dólares en efectivo y en especie, llevando la suma total de donativos a los 643 millones de dólares en solo 18 años. Yo he sido testigo personal de la eficacia de nuestros esfuerzos humanitarios. Al viajar por el mundo, he estado con quienes se han beneficiado con nuestra generosidad. En 1998 visité las zonas de Centroamérica que fueron destruidas por el huracán Mitch. Allí la distribución de alimentos y ropa fue rápidamente organizada y el proceso de limpieza y reconstrucción de hogares destrozados y de vidas despedazadas fue un milagro para nosotros. No hay tiempo para seguir haciendo un recuento del alcance de estos extraordinarios programas. Al dar nuestra ayuda no hemos preguntado si los damnificados eran o no miembros de la Iglesia, pues sabemos que todos los seres humanos somos hijos de Dios, dignos de recibir ayuda en momentos de necesidad. En gran medida hemos hecho todo cuanto hicimos sin que la mano izquierda estuviera enterada de lo que hacía la mano derecha. No buscamos reconocimientos ni agradecimientos. Es compensación suficiente el saber que cuando ayudamos a uno de los más pequeños de los hijos de nuestro Padre Celestial, lo hemos hecho también a Él y a su Hijo amado. Y así seguiremos, pues siempre habrá necesidades. El hambre y las tragedias siempre estarán entre nosotros y siempre habrá personas a cuyo corazón haya entrado la luz del Evangelio y que estén dispuestas a servir y trabajar y alentar a los necesitados de la tierra. Como parte de una labor similar, establecimos el Fondo Perpetuo para la Educación, el cual se ha hecho realidad gracias a las generosas contribuciones de ustedes. Está ahora en funcionamiento en 23 países. Los préstamos se otorgan a jóvenes dignos de ambos sexos, con miras a su educación. De no existir este fondo, ellos seguirían atrapados en la misma pobreza que conocieron sus antepasados por generaciones. Llega a más de 10,000 el número de personas que reciben esta ayuda. Y la experiencia hasta el presente nos indica que con esa educación ahora ganan 3 o 4 veces más de lo que antes les era posible ganar. El Espíritu del Señor guía esta obra. Esta actividad de bienestar es de naturaleza secular y se manifiesta a sí misma por medio de granos, cobijas, ropa y medicamentos, también de empleo y de educación. Pero esta obra, llamada secular, no es más que una expresión exterior de un espíritu interior. El Espíritu del Señor, de quien se dijo que anduvo haciendo bienes. Que los cielos hagan prosperar este gran programa y que las bendiciones celestiales descansen sobre todos cuantos sirven en él. Lo ruego humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our eternal Father in heaven, Nuestro querido Padre eterno, a group of thy sons un grupo de tus hijos en todo el mundo, ofrecemos nuestro amor y expresamos nuestro agradecimiento a ti. Estamos agradecidos por las reuniones de este día, en especial esta reunión de sacerdocio. Estamos agradecidos por un profeta viviente, el presidente Hinckley. Oramos por él. Por favor, continúa bendiciéndole y sosteniéndole a él y a su familia. Estamos agradecidos por profetas, videntes y reveladores, por el Evangelio restaurado en la tierra hoy en día. Oramos en especial por aquellos que necesitados, para que sepamos mejor qué hacer con ellos, cómo elevarles y ayudarles. Estamos agradecidos, Padre, por la juventud que se unió a nosotros en esta noche. Te pedimos que sean valientes y mediten en cuanto a lo que escucharon esta noche y que sientan el espíritu y la importancia de resistir al mundo y seguirte a ti. Estamos agradecidos, Padre, por la restauración de tu Evangelio. Oramos para continuar expresando este mensaje de amor y de felicidad a todos los que lo necesitan y a los que lo buscan. Y esto oramos en el nombre, con humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén.